esta noche apacible, hermosa, llega el momento de presentar la historia del ejército vencedores a través de las marchas militares ejecutadas por la Banda Militar de Música del Ejército de Bolivia, conformado por suboficiales y sargentos profesionales en el arte musical, con un repertorio amplio y variado que nos hará revivir a través de la música las victorias que tuvo el ejército durante los 206 años de existencia al servicio de nuestra amada patria. El concierto estará engalanado con el relato del señor general de brigada Roberto Fidel Ponce Espinosa, inspector general del Ejército de Bolivia, quien nos hará recordar, traspasando la barrera del tiempo, los hechos históricos y las glorias de nuestro ejército. Invitamos a escenario, por favor, al señor general de brigada Roberto Fidel Ponce Espinosa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En la historia de los ejércitos, las bandas militares juegan un papel importante. Fortalecen la moral de las tropas combatientes, evocando marcialmente sus hazañas en los campos de batalla. Nuestras marchas militares son ante todo testimonio de heroísmo y grandeza, cuya representación es la historia de nuestros soldados, entregando su vida generosamente por la patria. René Zabaleta, respecto a la historia de los países y los historiadores, decía: los historiadores ven a los países desde la perspectiva del presente y no llegan por fuerza en él, porque la cosa se conoce en su remate. Pero cada país, en cambio, se ve a sí mismo con los ojos de su memoria, que el país como tal estanque su conocimiento en un momento de su pasado, o que lo mistifique carece de importancia, porque aquí lo que importa es lo que cree que es. El componente de la memoria colectiva es sin duda algo más importante de lo que se supone por lo común. La pretensión del ejército en sus 206 años de vida es validar una interpretación histórica, no en el revisionismo atrapado dentro de los muros de la mecánica y la hermenéutica positivista, sino en la posibilidad de construir una historia a partir de una visión subjetiva matizada por el recuerdo y la memoria de nuestros actores. La historia es múltiple, plural, con el origen de su interpretación. La historia formal y reproductiva solo ha causado desazón en el pueblo que valientemente estuvo presente en todas nuestras guerras para defender nuestros intereses vitales, como la libertad, la independencia, soberanía y sobre todo nuestros recursos de valor estratégico. Una historia perversa es la que permitió que generaciones de bolivianos crezcan con la autoestima deficitaria, porque solo recuperó miserias y desotras. Una historia así estructurada solo merece ser olvidada. En cambio, una historia que por justicia valore al soldado dispuesto siempre a defender con su vida a Bolivia debe ser considerada en los términos más nobles que la conciencia colectiva pueda preservar. En el balance general de nuestra interpretación histórica tenemos un pueblo victorioso y a un ejército con una imagen superlativamente victoriosa. La historia boliviana tiene sus propios bemoles y colores. No cabe duda que sostener la multiplicidad y simultaneidad de los pasos históricos equivale a echar por tierra la visión lineal de la historia, que pretendía generar esa oligarquía miope y apátrida, cuya única finalidad era menoscabar nuestra verdadera identidad y orgullo nacional. Para nuestro propio inventario y nuestra propia dignidad es necesario trabajar en la construcción de nuestra historia, situación que permitirá fortalecer nuestras esencias y constituirnos históricamente en el pueblo que queremos ser, un pueblo victorioso y un ejército victorioso.
también en su relación más estricta. He aquí la historia del ejército vencedor. Nacen las grandes sublevaciones de Alejo Caratayud y las insurrecciones indígenas de Tupac Amaru, que trascendió a Tupac Katari para luchar hasta la muerte en procura de alcanzar el ideal de hombres libres, de una desigual contienda contra toda forma de explotación creada por el sistema colonial. Sin lugar a dudas, que es un ejército el que está presente cuando la causa es justa, y justa es siempre la causa del pueblo. Como primera interpretación, escucharemos de la trilogía india Marcha. La lucha armada tiene su origen en las guerras de guerrillas y el nacimiento del ejército convencional. Fueron estas las dos vertientes que este maravilloso pueblo empleó para luchar por su libertad, por su independencia y por su territorialidad, para migrar de la nación histórica a la nación política. En el periodo que va desde 1811 a 1821, nacen y se consolidan las guerrillas formando republiquetes, las que mantienen el espíritu libertario en un territorio controlado por los realistas. Para evocar este periodo escucharemos Victoria de Loma, Yaraví de Cañón, Juana Zurduy, General Lanza y Tambor Vargas.
naciente república es producto de 16 años de lucha, en las que se pone de manifiesto la impronta del hombre y mujer boliviano. El silogismo altoperuano se define al desaparecer la figura del rey. La soberanía volvía al pueblo y era este el único que tomó determinación. Después de haber pertenecido al virreinato del Perú, a partir de 1776, la audiencia de Charcas pertenece al virreinato de Buenos Aires. El Alto Perú, Charcas, decide ser república soberana a través de estas dos grandiosas batallas, Suipacha y Tumusco. En la década de 1829 a 1839, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calomana define la organización del Estado boliviano y su ejército. El ideal de Bolívar se materializa con la visión de una patria grande mediante la Confederación Perú-Boliviana. Orbegoso, presidente del Perú, le pide al mariscal Santa Cruz pacificar su país porque la división era inminente. En ese marco se llevan a cabo dos batallas. En la primera, en Yanacocha, donde el ejército boliviano vence a Agustín Gamarra, uno de los divisionistas. Y en Socabaya, donde nuestro gran ejército vence a Salavesi, el otro divisionista. Después de haber pacificado el Perú, se consolida la Confederación y entran en escena los enemigos del proyecto, que fueron derrotados por turnos. El primero es la Federación Argentina, al mando del tirano Rosas, cuyos ejércitos fueron vencidos en Iruya y Montenegro. Pero el peligro más avieso viene de parte de Chile, que con la tesis de Portales considera que la única posibilidad de sobrevivencia de su país en el futuro estaba en la destrucción de la Confederación. Es aniquilado en Paucarpata, donde el mariscal Santa Cruz vence a Blanco Encalada. El acta de capitulación es la prueba objetiva de esta derrota. La victoria de Paucarpata contra el enemigo histórico de nuestra integridad territorial es una victoria que entierra la pretensión de Diego Portales. Esta es la victoria de un paladín que alcanza su plenitud como estratega y líder boliviano, que logró unir dos pueblos que materializaron el proyecto más coherente de esa época. En síntesis, esta es la victoria del ejército más organizado y mejor conducido de América del Sur. Tenemos las marchas: Mariscal Andrés de Santa Cruz, Yanacocha,
Socabaya, Iruya, Montenegro y Paucarpata. Entre 1839 y 1841, Bolivia se encontraba en un inminente peligro. Gamarra, general peruano, derrotado por el mariscal Santa Cruz, emprendió una aventura para anexar Bolivia al Perú. Los campos de Encana, en las letanías, fue el escenario donde Bolivia consolidó su independencia, derrotando al invasor. Nuevamente, nuestro gran ejército, el ejército de Bolivia, en batalla victoriosa, derrotaba al invasor. Para ustedes,
la marcha Victoria di Gala. Los derechos de Bolivia sobre el Pacífico vienen desde el periodo prehispánico, probada por la presencia de la cultura tiwanacote y su capacidad de relacionarse a través del Pacífico. El Virreinato de Perú definió sus límites al sur en el paralelo 25 a la altura del río Paposo. La ingente riqueza en guano, salitre, cobre y plata fueron los móviles para que el usurpador salte desde su miseria para privarnos de nuestra cualidad marina. Pero la guerra del Pacífico fue mucho más que la frase de nuestro héroe, don Eduardo Avaroa, que inmortalizó su rendirme yo que se rinda su abuela carajo, una de las victorias que la historia positivista no considera es la de Canchas Blancas. Esta es la historia que, reivindicada por la historia de nuestro ejército, tiene una vital importancia, porque cierra los accesos del ejército chileno a Potosí y Oruro. El 6 de diciembre de 1879 se logra otra victoria, la de Tambil. Posteriormente, los demás combates y acciones terrestres como navales se desarrollan en territorio peruano. El hundimiento del Huáscar anula gran parte del sistema defensivo del Perú en el mar, y Bolivia tiene que defender con 2 batallones, el Independencia y el Victoria, el puerto más importante del Perú, Pizarro. Esta es la constancia de nuestra absoluta lealtad con nuestro aliado. También en los registros de esta infausta guerra consta la gran victoria de Tarapacá como testimonio de nuestro heroísmo. En la parte final de esta guerra se desarrolla en Tacna, en el Intiorto, la batalla del Alto de la Alianza, donde la agrupación colorada, con sus regimientos el Colorado, el Aroma, los Zapadores y una sección de cañones Krupp, dejaban un legado patriótico para las futuras generaciones, inmortalizando el grito desde la profundidad de la gran humanidad del general Ildefonso Murguía: temblad, rotos de espantajo, que aquí entran los colorados de Bolivia. Este periodo histórico será recordado por las marchas que se rinda su abuelo, Canchas Blancas, Tambillo, Pizarro, triunfo de Tarapacá en las camperías y colorados de Bolivia.
la industrialización de la goma y la posesión nuestra sobre este recurso natural generó nuevamente la ambición extranjera. En la Amazonía boliviana nuevamente se encuentra en sus trincheras para defender su integridad territorial el ejército boliviano. La historia de la guerra del Acre de 1900 a 1903 es como sigue. Primera compañía, Tahuamán, sargento Maximiliano Páez. De intereses capitalistas desataron una de las guerras más cruentas del continente, como se caracteriza, una guerra entre hermanos en Mazamaclay de Roberto Kerjascado. Es una guerra en la que cada uno de los puestos militares o avanzadas de cada uno de los dos países materializaba su territorialidad. No existe una guerra sin vencidos ni vencedores, como ha reproducido la historia interesada. El objetivo político y estratégico del Paraguay no fue alcanzado. Prueba de ello es que los hidrocarburos permanecen en la soberanía de nuestra patria. Sin embargo, nuestro objetivo político y estratégico fue alcanzado. Por esa razón, tenemos el acceso al Atlántico por el río Paraguay. La guerra del Chaco ha producido cambios estructurales en el Estado, pero sobre todo, nuestros 50.000 soldados no murieron en vano. Nos heredaron esta patria libre y soberana con la base material que son los hidrocarburos que permite nuestra pervivencia como Estado. Esa condición fue sustentada y defendida en el Chaco. Para ustedes, Infierno Verde, toma de Boquerón, héroes de Boquerón, 730 héroes de kilómetro 7, combate frente a Góndara, Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, Cañada Strongest,
Despedida de Tarija, adiós dolor del alma. Destacamento 111, Villamontes, la gran victoria de abril y 3 pasos al rey.